Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar estos misterios reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. A todos los hombres de buena voluntad. Él amado, Él bendecido, Él adorado, Él glorificado. Oremos. Dios nuestro, que por el misterio de la festividad que hoy celebramos, santifica tu iglesia extendida por todas las naciones, concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo y continúa obrando en el corazón de tus fieles las maravillas que te dignaste realizar en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vive en mí, oh Espíritu de Dios, vive en mí, con fuerza y con tu amor, que te pueda ver, obrando sobre mí con poder. Vive en mí, oh Espíritu de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo,
como cuando sopla un viento fuerte que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes, y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza, qué numerosas son tus obras. Señor, la tierra está llena de tus criaturas. Envía, Señor, tu Santo Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo, pero envías tu Espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Que Dios sea glorificado para siempre y se gocen sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor, si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber el mismo espíritu. Palabra de Dios. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Vamos con la última enseñanza por el día de hoy. Es María, modelo de crecimiento. Levantamos nuestra mano derecha sobre Daniela Arevalo. Ven, Espíritu Santo, dale sabiduría a Daniela para esta enseñanza de nuestra Madre Santísima como modelo de crecimiento. Crecimiento para cada uno de nosotros, para nuestra vida, para nuestra comunidad. Te pedimos, Virgen Santísima, tu poderosa intercesión para esta enseñanza, también la poderosísima intercesión de los ángeles y los santos. Ven, Espíritu Santo, y sigue transformando nuestras vidas. Santísima Virgen María, te decimos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Quién dice gloria a Dios? ¿Quién dice aleluya al Señor? ¿Y cómo nos vamos a ir hoy de aquí? Y llenos del Espíritu Santo. Así que yo les voy a preguntar: ¿y cómo nos vamos a ir hoy de aquí? Y ustedes van a responder: llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo nos vamos a ir hoy de aquí? Ajá, y ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó. Párate, párate, grita el Espíritu Santo.
llega acompañado de su amadísima esposa, la Santísima Virgen María. Y esta prédica trata precisamente de nuestro crecimiento en Cristo a través de la Virgen María. María como modelo de crecimiento en nuestro Señor Jesucristo. Y nos podemos imaginar a esa madre que arrulla a su niño, que lo quiere, que lo ve con amor y que está en todas las etapas de la vida de un bebé, ¿verdad? Porque cuando una mujer tiene un hijo, lo primero que le pide a Dios es que el niño nazca sano, por supuesto, y segundo, Dios mío, dame vida para verlo crecer. Y la Virgen también quería eso, ver crecer a su Hijo Jesucristo. Y en ella, en la Virgen, se cumple esta palabra que está en Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Dice lo siguiente: y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La vida que sigo viviendo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Y esta palabra, que es palabra de Dios, se hizo vida en la Virgen María, porque su vida fue una entrega total a nuestro Señor Jesucristo. Ella fue la que más se entregó a Jesús. Ella lo dio todo, hermanos, todo. Toda su vida fue una entrega total al plan de Dios, porque la Virgen nunca se propuso ser madre. Ese fue el plan que Dios tenía para ella, y ella dijo que sí a ese plan de Dios. Por eso ella, nuestra madre, la Virgen María, es nuestro modelo de crecimiento en Jesucristo, porque ella estuvo siempre bajo la obediencia de Dios, como lo dice en Lucas 2:51. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y así lo hizo la Virgen, y así tenemos nosotros que agarrarnos de la Virgen, de su auxilio, que por cierto esta semana estuvimos en la celebración de la Virgen en su advocación de María Auxiliadora. Pedir su auxilio para que ella nos ayude a crecer en Cristo Jesús. Porque ella fue esa madre que lo tuvo en sus brazos, que lo amó y lo vio crecer, y no tuvo miedo de entregarlo, de entregar también a nuestro Señor al plan de Dios, de que lo crucificaran. Y la Virgen María es tan santa, es tan pura, es tan buena, es tan noble, tan humilde, tan sencilla, que mereció tener en su vientre purísimo al Hijo de Dios, pero que también es Dios, porque Jesucristo es Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por eso nosotros los católicos sabemos y estamos convencidos de que María es la Madre de Dios. ¿Quién dice amén? Y así es, hermanos, porque cuando se le anunció a la Virgen en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 31, concebirás y darás a luz a un hijo, y les pondrás por nombre Jesús. Él será llamado Hijo del Altísimo, y su reino no tendrá fin. ¿Qué le estaba diciendo el ángel Gabriel a la Virgen? Que ella iba a ser la Madre de Dios. Eso era lo que le estaba diciendo. Nosotros los católicos no nos podemos dejar convencer por otros cultos religiosos, por sectas, donde vienen y dicen que María fue una mujer como cualquier otra, porque no lo es. No lo fue, no lo es y nunca lo será, porque ella es la Madre de nuestro Señor Jesucristo, la mujer pensada desde la eternidad por Dios Padre para ser la Madre de nuestro Señor. Por eso ella es hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo y esposa del Espíritu Santo. Y esta es la doctrina católica que nosotros, los católicos, creemos y que además es magisterio de la Iglesia Católica. Entonces, sabemos que Jesús es Dios porque nos lo dice Primera de Juan 5:20. Lo vamos a leer. Primera de Juan 5:20. Vamos a leerlo desde el 19. Nos dice lo siguiente: sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en poder del maligno, pero sabemos
sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para conocer al verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Palabra de Dios. Hermanos, más claro no canta un gallo. Jesús es Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad. La Virgen María es la Madre de Dios y también es Madre nuestra, como ya lo vamos a mencionar. María estuvo entonces en todas las etapas de la vida de nuestro Señor. Cuando el Señor estaba pequeño, cuando el Señor estuvo un poco más grande, cuando se perdió en el templo, cuando el Señor estuvo en su vida privada, que todavía no tenía vida pública, estuvo bajo la obediencia de la Virgen Santísima y de San José. Por eso nosotros los católicos debemos, es un deber que tenemos de ser devotos de la Virgen María, hermanos, porque con ella creció Jesús, de ella aprendió Jesús, y ella es la maestra, la primera maestra que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Así como cuando Don Bosco tuvo ese sueño con María Auxiliadora, y el Señor en el sueño le dijo: yo te daré ciencia y te daré sabiduría. Y Don Bosco le dijo: pero ¿y cómo me vas a dar eso si yo soy un hombre que no tiene esos dones? Y el Señor le dijo: yo te voy a poner una maestra. Y esa maestra era la Virgen en su advocación de María Auxiliadora. Yo quiero, hermano, que en este momento pusieras tus ojos para hacer un ejercicio de contemplación, como lo que hace San Ignacio de Loyola en su libro que se llama Ejercicios Espirituales. Yo quiero que tú cierres tus ojos y te imagines en este momento que estás en ese establo donde la Virgen dio a luz a nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero que tú veas los detalles del establo, cómo está despojado eso de toda riqueza, cómo está en un lugar sencillo, y quiero que veas a la Virgen María arrullando al niño Jesús en sus brazos. Quiero que detalles el vestido que tiene la Virgen, que detalles los colores, quiero que vayas detallando la sensibilidad de la Virgen, su pureza, quiero que veas su mirada, la mirada tan pura que tiene la Virgen María. Y ve detallando cómo la Virgen arrulla a ese niño tan pequeño con amor en sus brazos. Escúchala a ella cómo le habla a su hijo. Ve a la Virgen, detállala. Siente el olor de ese niño pequeño, recién nacido. Escucha cómo ese niño llora y se confía en los brazos de su madre, y cómo su madre amamanta a ese bebé tan pequeño, cómo ese niño que es nuestro Señor, nuestro Salvador, tiene esa confianza plena en su madre. Y ahora imagínate que la Virgen María te está viendo a ti y te está dando a ese niño para que tú también lo arrulles. Y ahora tú tienes a ese niño Jesús en tus manos. Siéntelo. Siente cómo la Virgen te lo confía. La Virgen te confía a ese pequeño. Y la Virgen te dice: hijo mío, yo también te amo. Te amo como a este pequeño. Y quiero que seas mi hijo predilecto, mi hijo más amado. Quiero que confíes en mí. Quiero que me ames como me ama mi hijo y que nunca me abandones, porque yo nunca te abandonaré. Y ahora vamos a cantar esta canción todos juntos. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos y guíame en mi caminar. Cántale la Virgen. Quiero que me honres, que me enseñes a rezar, a ser transparente, lléname de paz. Madre, Madre,
y sentimos miedo. Ella no sintió miedo, pero ella, cuando el ángel le reveló que iba a ser la madre de Dios, ella le hizo una pregunta al ángel. Esto está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 34. Ella le dijo al ángel: ¿y cómo será esto, puesto que yo no conozco varón? Y allí nos deja ver la Virgen que ella tenía una virtud que es una virtud inclusive angélica, que es la virtud de la pureza. La Virgen Santísima es una mujer pura, es una mujer santa, es una mujer virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Porque lo dice la Biblia en Isaías, capítulo 7, versículo 14. Nos dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará luz. La Virgen concebirá y dará a luz. Es decir, seguirá siendo virgen. No dice la Virgen va a concebir y después va a dar a luz. No, ella sigue siendo virgen, antes, durante y después del parto. Y esa pureza de la Virgen estamos nosotros llamados a imitarla. El catecismo de la Iglesia Católica nos habla de la castidad. Todos estamos llamados a la castidad, hermanos, todos sin excepción. Los solteros, a través de la continencia, es decir, no tener relaciones antes del matrimonio, y los casados, a través de las relaciones sexuales exclusivas y excluyentes, es decir, solo entre los esposos, mujer y hombre, nada de trío, nada de cosas extrañas por allí. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 2331 al 2400. Son casi 69 numerales que nos habla allí nuestro Señor a través de la Iglesia de la castidad. Entonces sabemos que los solteros y los que están de novios, como decía un sacerdote que me dio por ahí unos ejercicios ignacianos, solteros y de novios, nada de nada. Solteros y de novios, solteros y de novios, nada de nada. Eso es lo que dice el catecismo. Nada de que ya espérate, que es que tenemos la promesa que nos vamos a casar, entonces ya está listo. No, nada de nada, que eso no se nos olvide, hermanos. Eso es lo que dice el Señor, ese es el orden de Dios. Nosotros no podemos pretender que la Iglesia cambie sus normas y se adapte a las normas del mundo, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Y si nos cuesta vivir en castidad, hay que pedirle la gracia a Dios, porque nosotros por nosotros mismos no podemos. Y hay personas que dicen: bueno, está bien, yo guardo castidad, pero yo veo mis películas y mis cosas. No, castidad implica los 5 sentidos, hermanos. Yo no veo cosas que me hagan sentir placer sexual, no escucho, no digo y no las practico. Es todo, es un combo, un paquete. No nos engañemos, que Dios nos dice claramente en su palabra. Romanos 12:1. Los exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y también lo dice 1 Corintios, capítulo 6, versículo 18. Huyan de la fornicación. ¿Huyan de qué? De la fornicación. Cualquier otro pecado cometido por el hombre es exterior a su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. Y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que estamos recibiendo hoy en este retiro de Pentecostés. Así que no pongamos tristes al Espíritu Santo. Si nos cuesta vivir en castidad, vamos a confesarnos. Dios nos va a dar la gracia a través del sacramento de la confesión para vivir según el orden y el plan de Dios. Hermanos, si una persona está en proceso de liberación y no vive en castidad, esa persona no se va a liberar. Eso hay que tenerlo claro. Yo pasé por ese proceso de liberación cuando hice Nueva Era. Llegué en esta comunidad apenas hace 2 años y medio. Y para poder ser liberada de esa opresión demoníaca que me dejó en las prácticas de la meditación trascendental y
los horóscopos, etc., tuve que vivir de verdad en castidad. Si no vivimos en castidad no va a haber liberación, lamentablemente, porque Dios es todopoderoso, pero Dios requiere que nosotros también pongamos de nuestra parte. Así que vamos a confiar esta virtud de nuestra pureza a la Virgen María para que ella obre en nosotros, como lo hizo en las bodas de Caná, cuando intercedió e hizo que el Señor hiciera su primer milagro, nada más y nada menos. Su primer milagro para que los apóstoles, sus discípulos, creyeran en Él. Así que vamos a pedirle esa gracia especial a la Virgen María hoy, de que nos regale la virtud de la pureza para poder imitarla a ella y para que Dios transforme nuestra vida profundamente. ¿Quién dice amén? Todas nuestras actividades diarias tienen que ser encomendadas a la Virgen María, como lo hizo Jesús. Jesús vivía con ella, estaba con ella. De hecho, pues aquí en el pasaje de las bodas de Caná dice que después Jesús bajó a Cafarnaúm con sus discípulos y con su madre. Entonces él no pasaba por alto que estaba junto con la Virgen María y la tomaba en cuenta en todas las cosas, porque es Madre nuestra. Ese es el testamento que nos hizo el Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos del 25 al 27, cuando le dice al discípulo, le dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo, y luego al discípulo, allí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Nosotros también tenemos que recibir a la Virgen en nuestra casa. Nosotros también tenemos que encomendarnos diariamente a la Virgen María y no olvidarnos de ella, porque nosotros no estamos huérfanos de madre. Nosotros tenemos una madre a la que tenemos que llamar todos los días. Yo recuerdo que estando yo nueva en la comunidad, hice un curso en la escuela de evangelización que se llama Juan Formación de Discípulos, y nunca se me olvidó que allí nos dijeron que nosotros somos los discípulos más amados del Señor porque precisamente fuimos los que recibimos a su madre. Entonces vamos a demostrarle a la Virgen María que la amamos, que sí la tomamos en cuenta y vamos a invocarla diariamente. Ahora, ¿cómo le podemos pedir a la Virgen María que nos ayude a crecer en virtudes, que nos ayude a ser más devotos de ella? Bueno, primero con las devociones marianas. Aquí en Venezuela tenemos muchas devociones marianas, ¿verdad? Tenemos la Virgen de Coromoto, la Virgen María Auxiliadora, la Virgen de Fátima también, que este mes de mayo se celebró también su día. Tenemos muchas devociones a la Virgen, y la Virgen siempre nos pide en sus apariciones que recemos el rosario. El rosario es un arma poderosa de liberación, hermanos. Yo se los digo porque yo tuve mi encuentro personal con Cristo a través del rezo del Santo Rosario. Cuando yo estuve en las prácticas de la nueva era y comencé a quedar perturbada, yo recordé que mi papá me había puesto un rosario en el carro, como un adorno. Y yo lo recordé, yo no sé ni cómo, yo creo que fue el Espíritu Santo que me recordó. Y yo fui y busqué el rosario en el carro y busqué un tutorial en internet cómo rezar el rosario, porque yo no lo sabía rezar, a pesar que mi mamá sí lo reza frecuentemente. Yo no sabía rezarlo y lo puse por internet y comencé a rezar el rosario. Como a las 2 semanas tuve un sueño con Jesucristo. Y después le conté a mi hermana me dijo: yo creo que nos vamos a tener que ir a confesar. Y habían pasado casi 20 años que yo no me había confesado. Y a partir de allí, que fui a una capilla, me dieron un folleto con la imagen de la Virgen de Coromoto. Yo había tenido una experiencia con el tema de la reencarnación. Un espíritu me había hablado bien la noche diciéndome que yo había tenido 500 reencarnaciones. Y yo comencé a dudar en él y dije: bueno, pero entonces si uno reencarna, ¿dónde está el cielo? ¿Dónde está el infierno? Y el folleto que me dieron en la iglesia con la imagen de la Virgen decía que la reencarnación no existe. O sea, la Virgen María fue la que me aclaró la duda que yo tenía. Entonces allí la importancia del rosario. La Virgen nos busca porque somos sus hijos para sacarnos de todas las mentiras y de todos los engaños que nos enseña el mundo. Entonces rezar el rosario, hoy no nos podemos ir de aquí sin el compromiso todos de rezar el rosario todos los días, porque el rosario tiene poder de sanación y de liberación y de conversión.
Y también sirve mucho las peregrinaciones marianas, las peregrinaciones a los santuarios. Aquí en Venezuela tenemos el Santuario Nuevo de Fátima en Carrizales. Tenemos el Santuario de la Finca Betania también, muy cerca de acá de Caracas. Las almas consagradas en Los Teques, que es también otro sitio donde se apareció la Virgen. El Santuario de la Virgen del Perpetuo Socorro en Turnero. En el estado de Aragua hay una imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro que emana aceite. Y yo, hermano, fui testigo de una conversión en un santuario mariano, en este caso de mi papá, que tenía casi como 50 años sin confesarse. Fuimos un fin de semana al santuario de la Virgen del Perpetuo Socorro. Mi papá tenía la mano mordida porque el perro de la casa, la mascota nuestra, me había mordido la mano. Y fuimos a buscar el aceite. Y se nos ocurrió, mi hermana y a mí, comprarles una Biblia a mi papá y a mi mamá. Y mi papá abrió la Biblia y leyó el Evangelio del día, pero él siguió leyendo, curioso como es él, siguió leyendo. Y de repente yo lo veo como que está como llorando, ¿no? Y yo digo, mire, ¿qué le pasó a mi papá? Y le pregunté, ¿qué pasó? Mi papá me dijo, mira lo que dice aquí en la Biblia. Yo no recuerdo ahora, creo que era el Evangelio de Mateo, donde dice, no le den las cosas sagradas a los perros, no vaya a ser que se vuelvan contra ustedes. Y yo dije, papá, ¿y qué pasó? ¿Y por qué eso te llama la atención? Y me dice, es que el pan que yo había llevado a la misa de San Antonio de Padua, donde me dicen los panes, a mí se me olvidó que el pan estaba bendito y se lo di al perro. Y cuando se lo traté de quitar, el perro me mordió. Entonces, yo me quedé impactada porque el Señor le habló a mi papá en primera persona ese día. O sea, le habló y mi papá quedó lloroso, quedó como pensando aquello y yo le dije, bueno, papá, no importa, mira, te arrepientes, pide perdón a Dios. Pero él se quedó como con esa idea, y como a las 2 semanas me llama y me dice, mira, ¿sabes qué? ¿Qué pasó? Me confesé hoy. Después de casi 50 años, hermanos. Esto es para la gloria de Dios, porque mi familia y yo serviremos al Señor. Bendito amén. La Virgen María hace verdaderos milagros, porque después que mi mamá vio eso, mi mamá dijo, bueno, ahora yo también voy a tener que confesar, porque resulta que ahora todo el mundo en esta casa está comulgando y la única que no está comulgando soy yo. Y después fue ella y se confesó también. Entonces vean cómo Dios y la Virgen María hacen milagros en nuestras familias. Tenemos también otros santuarios aquí en Venezuela, el santuario de la Virgen de Belén en San Mateo, en el estado de Aragua también, donde hay una imagen de la Virgen que se consiguieron unos indiecitos cuando estaban cortando un árbol, y esa imagen cambia de forma cada cierto tiempo, y esa es una reliquia que está allá en San Mateo, en el estado de Aragua. El santuario de la Virgen de Coromoto en Guanare, el santuario de la Virgen de Fátima en Carrizales, que ya lo mencionamos, y bueno, las peregrinaciones internacionales para los que puedan ir, pues eso también es bueno, los mensajes de la Virgen de Medjugorje y todo eso, estar al día con los mensajes de la Virgen, porque ella siempre está dando los mensajes que vienen del cielo, no son mensajes de ella, son mensajes que vienen de Dios, y eso nos ayuda a tener una idea de cómo debemos nosotros vivir nuestra vida a través de la devoción a la Virgen María. Pero además, la Virgen María es la primera carismática. Aquí todos somos carismáticos, ¿verdad? Bueno, la Virgen María nos precede hasta en eso. Ella nos precede en la fe, porque tuvo fe en que nuestro Señor iba a resucitar después de la crucifixión, estuvo con nuestro Señor al pie de la cruz cuando los apóstoles lo dejaron solo, pero también estuvo en Pentecostés. Entonces nuestra iglesia es nuestra huérfana. Tiene a una madre. En Hechos capítulo 1, versículo 14 nos dice, todos ellos íntimamente unidos se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos, que son los hermanos en Cristo, porque la Virgen María no tuvo más hijos, y eso lo tenemos que tener muy claro nosotros los católicos. Mucho cuidado por allí con andar creyendo que San José o que la Virgen tuvieron más hijos, porque eso no es así. Entonces, tenemos una alocución del Papa Pablo VI en un congreso mariano celebrado en Roma en el año 1983, donde el Papa nos dice que la Virgen María tenía una unión íntima con el Espíritu Santo, y en Pentecostés
Ella no andaba sola, la Virgen María formaba ya parte de la iglesia primitiva. Por eso nosotros tenemos todavía que tomarla en cuenta. Y en este retiro de Pentecostés le estamos dedicando esta prédica a la Virgen, porque sabemos que ella también estuvo orando con los apóstoles, pidiendo ese Espíritu Santo. Juan Pablo II, este Papa Santo, también mencionó en una audiencia general en fecha 3 de septiembre de 1997 que el Concilio Vaticano II recuerda que la Santísima Virgen llegó ya a la perfección en la Iglesia, es decir, ella, la Virgen, ya es perfecta, mientras que nosotros, los feligreses, la feligresía, los creyentes, todavía nos esforzamos por vencer el pecado para crecer en santidad. Bueno, la Virgen María nos lleva una morena a nosotros en todas las virtudes cristianas. En el Concilio de Trento nos dice la Iglesia que nadie puede en su vida entera evitar todos los pecados, aun los veniales, pero con todo la Virgen Inmaculada, por privilegio divino, como recuerda el mismo concilio, constituye una excepción a esa regla. La Virgen es madre de la Iglesia porque ella engendra a los hombres para la vida nueva. En ella permanecieron la fe, la esperanza y la caridad de la Iglesia naciente. Ella conduce a su Iglesia. Por eso la Virgen María es madre de todos nosotros, madre de Dios, pero también ella es madre de la Iglesia. Y por eso la Iglesia Católica siempre está bajo la devoción de alguna de las advocaciones de la Virgen. El Papa Francisco, por ejemplo, es muy devoto de esta advocación de la Virgen de Satanudos. Y cada uno de los papas y cada uno de los sacerdotes también tiene como que su advocación predilecta de la Virgen María. Y así nosotros también estamos llamados a tener una advocación de la Virgen, la que nosotros queramos, pero sigue siendo la misma Virgen. Ya sea la Virgen de Fátima, ya sea la Virgen del Valle, ya sea María Auxiliadora, sigue siendo la misma Virgen María, Madre de Dios. Mucho cuidado con creer allí, no es que hay muchas vírgenes, no. La Virgen es una sola, solo que ella toma el nombre de una advocación, ya sea por el lugar donde se presentó, ya sea porque ella misma da el nombre y dice, por ejemplo, yo soy la Virgen del Rosario, como lo dijo en Fátima. Solo que nosotros decimos Fátima porque ese es el lugar donde ella se apareció. Dice este santo, muy devoto de la Virgen, San Luis María Griñón de Montfort: a quien Dios quiere hacer muy santo, lo hace devoto de la Virgen María. A quien Dios quiere hacer muy santo, lo hace devoto de la Virgen María. Entonces, la Virgen María es nuestra mejor compañera. Cuando usted se levante en la mañana, usted le puede decir: Virgen Santísima, camina conmigo, camina a mi lado, Madre. No me dejes solo, acompáñame durante este día. Sé mi auxilio y mi refugio. Vamos a cerrar los ojos un momento para hacer esta oración a la Virgen María, para que ella infunda en nuestros corazones esa devoción mariana que quizás tenemos débil, que quizás nos falta. Y vamos a pedirle: Madre Santísima, intercede ante nuestro Señor Jesucristo, Virgen Santísima, para que el Señor infunda en nuestro corazón una devoción verdadera hacia ti. Esa devoción verdadera basada en la práctica real, en nuestra vida diaria de las virtudes cristianas. Haznos crecer en la fe, en la esperanza, en la caridad y también en todas las demás virtudes que son necesarias para alcanzar la santidad. Haznos crecer en la virtud del silencio, en la virtud de la templanza, de la fortaleza, de la justicia, de la prudencia. Danos esa devoción al Santo Rosario. Señor Jesús, en este momento te pedimos, con la intercesión de nuestra Madre, la Virgen Santísima, que nos des una
profunda y verdadera por el Santo Rosario. Que nosotros seamos fieles orantes del Santo Rosario. Que nuestra casa sea casa de oración del Santo Rosario. Que todos los días, Señor, yo sienta la necesidad de rezar el Santo Rosario. Que la Virgen Santísima me auxilie todos los días de mi vida y me dé la gracia especial de la perseverancia final, de esa misma fe que tuvo ella de seguir creyendo, aun cuando te estaba viendo crucificado, Señor. Dame la fe de la Virgen María. Ayúdame a proclamar como ella proclamó ese magnífica. Proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Sí, Señor, haz en mí según tu palabra. Virgen Santísima, dame la humildad que tú has tenido para aceptar el plan de Dios, Madre. Que haya pasado lo que haya pasado en mi vida, que a pesar de mis pecados, que a pesar de mis errores, que a pesar de mi impureza, de mi impaciencia, yo pueda seguir a Jesús con una vida nueva, que yo pueda seguir mi camino de conversión todos los días, hasta el día en que el Señor me llame a su presencia. Virgen Santísima, te confío mi alma, te confío las tres potencias de mi alma, mi voluntad, mi entendimiento y mi memoria. Hazte dueña y señora de todas estas facultades de mi alma, para que solamente le sirvan a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, y envíame todos los días al Espíritu Santo, que nunca me falte la iluminación del Espíritu Santo, los dones, los carismas, y dame un amor profundo por la Iglesia Católica, que yo sea obediente a la Santa Iglesia, que acuda a los sacramentos, que son los medios de auxilio que Dios ha dispuesto para mí. Sí, Madre, te doy mi corazón, me consagro a ti, y si aún no me he consagrado a ti con la consagración de los 33 días, hago mi compromiso de hacerlo lo más rápido posible para pertenecerte a ti, porque ante ti los demonios tiemblan, ante ti Satanás huye, y ante ti los ángeles de Dios se rinden, porque eres la Madre de Dios y Madre nuestra. Amén. Quiero caminar contigo, Quiero caminar contigo, María. Pues eres mi madre, eres mi vida. Tú eres para mí el más grande ejemplo de tu santidad, de tu humildad. Quiero caminar contigo, María.
tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor nuestras oraciones por el Papa Francisco y su ministerio petrino. Roguemos al Señor por nosotros que celebramos estas primeras vísperas de Pentecostés, para que el Espíritu Santo siempre nos ilumine. Roguemos al Señor. Y por nuestros hermanos difuntos que estamos encomendando en esta misa, Luis Carmen, Jamilé Carmen y Frederick, para que descansen en paz. Roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, las oraciones que te presentamos por Cristo nuestro Señor. Concédenos, Señor, y conforme a la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender con más prontitud el misterio de este sacrificio, y haz que nos descubramos siempre tu verdad por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestra deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, para llevar a su plenitud el misterio pascual, has enviado hoy al Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos, a los injertados en Cristo, tu unigénito. Este mismo Espíritu fue quien, al nacer de la Iglesia, reveló a todos los pueblos el misterio de Dios y unió a la diversidad de las lenguas en la confesión de la misma fe. Por eso el mundo entero desborda de alegría, y nosotros también con los ángeles y los santos decimos: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte
y resurrección de tu Hijo, y ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos has servido de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el cardenal Porras, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en esperanza de la resurrección, por lo que estamos ofreciendo este santo sacrificio, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concede la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como Hijo de Dios, intercambien el saludo de la paz. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
suplicamos, Señor, que tu iglesia, por ayuda maternal de la Santísima Virgen, instruya a todas las naciones, anunciándoles el Evangelio y llena el mundo entero de la efusión de tu Espíritu por Jesucristo nuestro Señor. Te pedimos, Señor, que aceptes estas peticiones, que se cumplan todas según tu santa voluntad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dale, Señor, el descanso eterno, que descansen en paz, que nuestros hermanos Luis, Carmen, Yamilé, Carmen, Frederick, con la misericordia de Dios, descansen en paz. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y los acompañen siempre. En el Señor pueden ir en paz. Avisos. Buenas tardes, hermanos. Vamos a proclamar las palabras de ciencia que el Señor nos ha revelado en este día. Durante las alabanzas, el Señor liberó de opresión en el corazón a varios hermanos presentes y les dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Durante la prédica de la hermana María de los Ángeles, el Señor liberó a varios jóvenes que tenían pensamientos de querer tatuar sus cuerpos. El Señor les dice: tu cuerpo es un templo para tu espíritu. Así como tratas los templos con respeto, debes tratar tu cuerpo con respeto. Y durante la lectura de la palabra, por intercesión de la Virgen María, el Señor liberó a varias familias de sordera espiritual. Y les dice el Señor: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y todo para la gloria de Dios. Buenas tardes, hermanos. En las alabanzas sanó el Señor a una mujer de vértigo. Dice el Señor: si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua viva y Él te la daría. Confirmo la liberación de espíritu de opresión. Dice el Señor: todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar con seguridad la palabra de Dios. En la prédica del hermano Rodolfo, el Señor sanó mi irritación ocular. Esta petición está en la cesta del Divino Niño. Dice el Señor: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Tu fe te ha sanado. Vete en paz. Y todo, hermanos, para la gloria de Dios. Durante la prédica del hermano Edgar, el Señor sanó recuerdos dolorosos de la infancia. El Señor le dice a esta persona: eres mi hijo amado en quien me complazco. Durante la prédica de la hermana Ana, el Señor le devolvió la movilidad en las piernas a una persona. Y el Señor le dice: yo te digo que si crees, verás la gloria de Dios. Y durante las prédicas de la tarde, el Señor le concedió el don de predicación a varias personas en la asamblea. Y el Señor les dice: uno solo es el Espíritu y diversos son los carismas, y todo para la gloria de Dios. Bueno, hermanos, hemos llegado al final del día de hoy con el retiro básico Iniciación Cristiana. Les agradecemos por su paciencia,